Hemos escuchado, hemos leído también palabras suyas respecto de esta reforma que se ha hecho sobre la justicia y la verdad que nos ha dejado muy preocupados a todos. Técnicamente estamos en presencia de lo que se llama un golpe de Estado. Nosotros tenemos una Constitución que establece el equilibrio de poderes, derechos y libertades, poder ejecutivo separado del poder legislativo y poder judicial independiente. Lo que esta reforma hace es hacer depender el Poder Judicial de la mayoría política, mayoría partidaria del oficialismo. En consecuencia, se trata de un golpe de Estado, se llama coup d'état, golpe de una facción para destruir las instituciones, es decir, las independencias. Está en todos los libros, está en todos los manuales, se inició en Francia, cambian un régimen democrático, republicano, constitucional, por un régimen de dictadura, de facción o de mayoría. ¿Qué derecho tenemos los ciudadanos? El derecho de resistencia a la opresión. ¿Qué va a pasar en el Parlamento? ¿Qué puede pasar en el Congreso? Me parece que es un error que los opositores no vayan, porque los opositores, yo voy a ir el martes y voy a ir el lunes que viene, a denunciarlos por golpistas, por atentar contra el orden institucional y por intentar destruir la Constitución Nacional. Este es el momento en que los opositores tienen que ir a estar representando a aquella porción del pueblo que cree en la Constitución, en la libertad y en la democracia. Porque de nada vale una conferencia de prensa afuera, hay que tener coraje para decirles de frente que están cometiendo el delito de atentado al orden constitucional y traición a la patria. Usted conoce muy bien a todos los senadores, a todos los diputados, se conocen de hace muchos años. ¿Cómo se explica, estoy hablando de los legisladores del oficialismo, cómo se explica que todos estén de acuerdo con esto? A lo que usted llama además golpe de Estado. El fascismo yo no en diputados. Al fascismo entramos hace mucho tiempo, yo lo vengo denunciando de años, hasta que hoy el senador Yoma dice exactamente, pero ya estamos. De nada vale darse cuenta del fascismo cuando ya concentra todo su poder, sino prevenirlo antes. Ahora, ¿qué hacer ahora? A nosotros entonces tenemos acá, y ellos tienen mayoría, hay que entender, el pueblo tiene que, ellos tienen mayoría parlamentaria. ¿Qué quiero decir? Las leyes van a salir o pueden salir. Recuerden el voto para el campo, pueden no salir. ¿Quién queda como sujeto de la democracia? El pueblo, que no está mayoritariamente con ellos, y esto es bueno. Esta es la diferencia con Mussolini, esta es la diferencia con Hitler. No es de multitud, no es de masa, no es que el pueblo está apoyando lo que hace esta facción. Y queda también la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que obviamente es el tribunal que va a disponer la inconstitucionalidad de estas medidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como pueblo? Salir en la marcha del 21, ponerle el cuerpo a nuestras conciencias, a la puerta de nuestra casa, al obelisco, a la plaza de nuestro pueblo, para decirle al gobierno, tenemos que ser la mayor cantidad posible, no quiebren la Constitución, porque nosotros somos un pueblo democrático. Usted habla de una convocatoria que se está haciendo por las redes sociales del 18 de abril, ¿a eso se refiere? Exacto. Perdón, yo digo siempre el 21 porque me equivoco. Es el 18 de abril a la tarde. El 21 fue el 21 de noviembre. Cómplice. Por eso. Así es, el 21 de abril. Claro, no, fue el 21 de noviembre del año pasado. Sí, 18 de abril. Entonces ese día, ese poder que tiene el pueblo es el que le va a dar también respaldo a la Corte para poder pronunciarse sobre estas leyes. Y es el que puede cortar esta intentona golpista. ¿Vieron cuando tuvimos que salir a defender la democracia con Alfonsín? Que el pueblo estuvo en la calle frente al amotinamiento militar. Muy bien, ahora el pueblo tiene que estar en la calle defendiendo la Constitución. Y el que se queda en su casa, a la pregunta, ¿dónde estabas el día que se quebraba la democracia? Vos contestarás, en mi casa, y te van a decir, fuiste cómplice. Ahora, en la plaza, en la calle, o donde sea, te van a decir, estuviste defendiendo la Constitución. Diputada, el gobierno cuando propone esta reforma habla de democratizar la justicia e inclusive
se indica de alguna manera que de no hacer esta reforma, la justicia está como presa de las corporaciones, etcétera. Bueno, usted lo sabe mejor que yo. Ahora, para el ciudadano son dos discursos sumamente contradictorios. Usted se refiere a algo que es muy grave lo que está diciendo, que es como una especie de golpe de Estado, y el gobierno dice totalmente lo contrario, que se trata de democratizar la justicia. No, ¿Cómo puede entender el ciudadano esto? A ver, en cualquier escuela, primaria o secundaria, si tuviéramos una buena instrucción cívica y no una instrucción camporista, se nos tiene que enseñar que la democracia constitucional es esto: derechos humanos, más regla de la mayoría. ¿Dónde la regla de la mayoría? En el Poder Ejecutivo y en el Congreso. Más tribunales independientes de la regla de la mayoría que garanticen los derechos de los habitantes cuando las mayorías, Poder Ejecutivo y Legislativo, violan tu propiedad, tu libertad de expresión, tu derecho de la enseñanza. Es decir, que el Poder Judicial ha sido siempre en la Constitución republicana, en la de Estados Unidos, en cualquier Constitución republicana, un órgano que se llama contramayoritario. Es un órgano para evitar los abusos de las mayorías. Y ellos quieren convertir a ese Poder Judicial en parte del camporismo kirchnerismo. Es ahí donde se rompe, tus derechos humanos no van a ser protegidos, donde se rompe el esquema constitucional y el esquema democrático. Carrió, usted que la conoce a Cristina Kirchner desde hace tantos años, compartieron muchos años en el Congreso de la Nación, ¿qué explicación le encuentra al cambio de Cristina Kirchner? Porque ahora está impulsando todo lo contrario a lo que llevó adelante en el Congreso en el 2015. En esa época ella quería que se sancione a los jueces o se los envíe a juicio político por 2/3 de los votos del Consejo de la Magistratura. Ahora impulsa uno por la mayoría simple. Antes quería o impulsó reducir los miembros del Consejo, ahora los aumenta. ¿Qué explicación le encuentra a este cambio? Tiene miedo a ir presa y en consecuencia necesita jueces dependientes de ella para garantizar su impunidad por todos los delitos cometidos por ella y por su marido, por el dinero robado. Y cuando pero es grave la acusación que hace. Dejen de decir grave. Me dijeron que estaba loca cuando dije que venía el fascismo y ahora ustedes están perseguidos por el fascismo. Ya estamos, chicos. Esta es la verdad es dura, pero por eso hay que tener esperanza. Por eso yo llamo al pueblo de la nación a defenderse. Yo quise evitar durante muchos años esto, pero ahora tenemos una salida. Y esa salida es que estemos todo el pueblo unido, no unida la oposición. La oposición se une ahora y se divide mañana. La parte de esa oposición negocia por abajo con el gobierno y recibe dinero del gobierno. Los que tenemos que estar unidos es el pueblo de la nación en defensa de la Constitución. Por eso yo llamo a las fuerzas políticas a convocar al pueblo, a reconocer nuestra debilidad en esta historia, porque si no estaríamos engañando. Con un acto no se para esto. A esto lo para el pueblo, la Corte Suprema, pero ya no lo para la oposición, porque la oposición fue impotente, porque negoció, porque fue cómplice, porque no se dio cuenta a tiempo. Entonces el presidente de mi partido recién lo intimé a que firme el acuerdo democrático, el presidente de mi bloque, Alfonso Pradgay, pero con la foto es casi un acto naif. Yo puedo ir el martes, ¿está? Pero esto es mucho más fuerte. ¿Cómo le va a oponer una oposición una foto a un golpe de Estado? Le tiene que oponer el coraje de denunciarlo nacional e internacionalmente, y hay que convocar, y convoco a todas las fuerzas opositoras democráticas, a que convoquen al pueblo de la nación sin mezquindades, porque es el pueblo el que todavía le queda poder. No le queda poder a esta oposición que yo integro, no me estoy excluyendo. Le queda poder al pueblo para sostener a una corte que pueda reafirmar la Constitución y la independencia judicial. Carrió, usted habló... Por supuesto que sí. Las autoridades de mi partido se niegan a firmar, yo voy a firmar el documento. Pero corresponde hoy a firmar la institucionalidad.
que el presidente del partido y el presidente del bloque sean los que firmen el documento democrático. Pero también tenemos que reconocer como oposición que no nos dimos cuenta desde hace años y que también tienen que reconocer algunos que trataron con gravísimas vejaciones y acusaciones a quien les decía se viene el fascismo y prefirieron la descalificación por gorda, por tantas cosas que se escuchó al gobierno y a la oposición antes de advertir que podíamos estar perdiendo lo más valioso que tenemos, que es la República. Usted dijo, Carrió, que iba a denunciar la semana que viene al gobierno. ¿Esto dónde? ¿En tribunales, en el Congreso, en la sesión? No, nosotros vamos a hacer varias cosas. A la sesión nosotros lo vamos a acusar porque es nuestro lugar. El Congreso, a mí me eligieron para estar en el Congreso. Y uno tiene que ir a la sesión y denunciarlos por golpistas, con nombre y apellido en el Congreso. Uno tiene que ir a la sesión final y acusarlos por golpistas. Cuando comiencen a ejecutar el acto golpista, que es el día de la votación en el Senado, tenemos preparada la denuncia ante la Organización de los Estados Americanos, ante Naciones Unidas y ante la justicia en la Argentina. ¿Esa denuncia la firma usted? Y ¿La firma su bloque? vamos a estar con Pino Solanas, y vamos a estar con Pino Solanas en el Congreso diciéndole golpistas. No vamos a estar en la votación, pero hay que tener el coraje de estar para denunciar el hecho delictivo. Carrió, la oposición ya dijo que va a ir a los tribunales denunciando la inconstitucionalidad de algunos de estos proyectos o algunos artículos de estos proyectos. ¿Usted considera que va a haber jueces que se animen a declarar la inconstitucionalidad de esta reforma? Sí. Y la Corte se va a pronunciar mucho antes de lo que todo el mundo cree, porque para esto está el per saltum. Así que yo creo que la Corte va a declarar la inconstitucionalidad y que después que declare la inconstitucionalidad con el apoyo de la gente, por eso hay que estar paciente y no desesperar, viene el pedido de destitución de la Corte. La batalla final es con la Corte con el pedido de destitución y ahí no hay que darle los 2/3 de los presentes, es uno de los compromisos claros. El pedido que de hemos firmado con destitución, Pino Solanas. ¿a quién, diputada? A los jueces de la Corte. A ver, este conflicto todavía no se cerró, el que empieza ahora. No termina en el Parlamento. Falta el pueblo el 18, que puede cambiar la historia, o puede convalidar la dictadura. Esto depende de nuestra actitud. Y falta la Corte Suprema, que va a declarar inconstitucional. Porque esto es groseramente un avasallamiento de la independencia y del modo de selección de los jueces. Frente a esto, Cristina, que está llevando el conflicto al final, va a pedir la destitución de los jueces de la Corte que garantizan la Constitución. Entonces uno tiene que ir avisando a la justicia, denunciando, tiene que ir avisando internacionalmente cómo el gobierno se va volviendo autoritario y atropella, y hay que estar en la calle para testimoniar si queremos vivir bajo el techo constitucional o bajo el arbitrio de una mujer que ha perdido el sentido de la historia, el sentido de la Constitución, el sentido de sus propios límites, y que en realidad está dominada y rodeada y dominando a un grupo de jóvenes profundamente equivocados, armados, que quieren atropellarse como hace en otra década. Armados habla de que portan armas, esa es la palabra política, literal. Sí, digo, armados política, armados efectivamente, físicamente, armados con cargos, con dineros. Es casi un caso generalizado de corrupción de menores lo que ha hecho la Presidenta, corrompiendo a los jóvenes con dinero, con poder y con armas. Ahora, diputada, esto es mucho tiempo que usted lo viene denunciando y de hecho, bueno, acaba de decir todos los adjetivos calificativos de los que se le ha hecho mención, cómo se refirieron a usted. Ahora, no nos olvidemos que estamos hablando de un gobierno que ha sido votado por mayoría, digo, evidentemente la ciudadanía, aún sabiendo de determinadas cuestiones que usted ha denunciado y que otros integrantes de la oposición han denunciado, se expresó en las urnas. Por eso tenemos que pensar los argentinos, todos, porque la cuestión no es de su clase política la representa cabalmente.
¿Qué hicimos en los últimos 50 años para destruir tanto? ¿Qué hicimos para destruir tantos valores, tantas normas, tantas reglas, tanto trabajo, tanta honestidad? Pero todavía Dios nos puede ayudar si nos arrepentimos, y arrepentirnos es defender lo más importante que tenemos, que es nuestra base de convivencia común, que es la Constitución Nacional. Bueno, a muchos Yo amo esa Constitución. Sí, la llegada del nuevo Papa argentino le generó esperanza y fe. ¿A usted le generó algo de esperanza el encuentro que tuvo la presidenta con el Papa? Absoluta. No, con ella no. Pero tengo una absoluta esperanza en que el cielo está fijando la agenda. Y que si nosotros lo ayudamos a Dios, Dios nos va a ayudar a salir a la democracia, y que esto, en vez de ser un golpe de Estado, sea la reafirmación democrática y republicana más importante de este siglo. Si nosotros logramos eso, algunos no estarán y la República se hará fuerte y digna. Pero esto depende de un pueblo que vuelva sobre sus pasos, que decida vivir en la verdad, que decida vivir en los valores, que decida por una vez por todas vivir en el imperio de la Constitución. Entonces los gobernantes no se van a atrever a violarla. Los gobernantes se atreven a desnudarla y a violar la Constitución, porque a nosotros como pueblo no nos importan las leyes. Diputada, volviendo sobre la pregunta que le hacía Franco, respecto de las armas, esto me generó cierta inquietud, teniendo en cuenta que está hablando de jóvenes que participan de reuniones en las escuelas, se acercan a otros jóvenes, digamos, tratando de conversar sobre distintos temas que supongo yo tendrán que ver con la política, pero estamos hablando también de gobiernos que por un lado están planteando desarmar a la sociedad. Me refiero en el sentido literal de la palabra, no quitarle las armas para que no haya más delito, y por otro lado usted está diciendo que hay jóvenes que pertenecen al partido político del gobierno que portan armas, ¿y cuál sería el objetivo de portar este tipo de elementos? A ver, no, controlan las armas. El RENAR, que es el órgano que controla las armas, antes la tenía una persona vinculada al delito, que era Aníbal Fernández. Y ahora la tiene el grupo de la Cámpora. Es decir, que si usted quiere tener armas, tiene que pedirle autorización a un chico de la Cámpora. Bueno, digamos, pero que no portan concretamente... Entonces, sí, a ver, escucho. esto en las villas, miren, en las villas hay armas, como en La Plata hay más muertos. Y tomar conciencia de esto, que lo saben los mobileros de su canal, basta ir a la Zabaleta, variar la 1114, hay armas. Hay armas, al amparo de este gobierno hay muchas armas. En Ciudad Culta había armas que llevaba Joclender por el grupo de madres de Plaza de Mayo. Yo no estoy culpando a estos chicos, yo estoy queriendo salvarlos también. Porque la verdad es que estos son, cuando vos a un joven le das mucho dinero, mucho poder, le das armas, le das droga, lo corrompés, inevitablemente. Sea el mejor de los hijos del mundo. Por eso en esto tenemos que también ser cuidadosos. Acá hay responsables mayores terribles, empezando por la presidenta de la Nación, que parece insensible, parece que es acompañada por jóvenes, pero me doy cuenta que en el fondo es insensible al destino de sus hijos y de los hijos de los otros. Bueno, usted mencionaba Aníbal Fernández, digo, la verdad que las acusaciones que está haciendo son sumamente serias, imagino que estarán en la justicia, pero si esto fuera así, se presume que los legisladores, los funcionarios, quienes usted denuncia deberían estar presos. Mire, la verdad es que nosotros lo hemos denunciado, yo he pedido juicio político por el triple crimen de General Rodríguez contra el entonces jefe de gabinete. La propia justicia, cuando condenó a la nota, una persona muy vinculada a Aníbal Fernández, ordenó que se investigue la conexión federal, cosa que la mayoría cayó, salvo un párrafo del diario Clarín. Todos los demás callaron. Es la propia justicia la que ordenó esta investigación, la propia justicia de Dolores. Ayer terminan de notificarme el sobrecimiento en una causa por asociación ilícita, por atacarlo persistentemente, que me inició Fernández, porque Fernández me inició más de 10 querellas. Lo que pasa es que yo no me quejo, yo estoy para esto. Yo estoy para decir la verdad y no formo parte de los funcionarios y personas que se hacen las víctimas de este poder. Yo fui elegida para defender y para decir la verdad y lo cumplo
cualquiera sea el costo que yo tenga que pagar. La cárcel, el 1,8, lo que pase. Y yo soy feliz en eso, no me quejo. Carrió, una pregunta más sobre la reforma judicial y lo que se espera para los próximos días en el Congreso de la Nación. Vimos que los senadores de la oposición no quisieron participar en el debate de comisión, sí lo van a hacer en el recinto. Usted contó recién que usted iba a hablar en el recinto, iba a hacer las denuncias también en el recinto de las reuniones de comisión. Y en la comisión también cuando llegue a diputado. Entonces van a participar de la reunión de comisión en diputados. No, yo voy a ir a presentar el dictamen porque tiene que quedar testimonio escrito de que le estamos imputando el delito de alteración del orden constitucional. Porque si no, no queda ningún registro. Parece que fue votado por unanimidad. Entonces hay que ir y presentar el dictamen, no a quedarse a escucharlo, sino ir a decir, señores, ustedes están cometiendo el delito de alteración del orden constitucional. Esta no es una ley, ustedes están atropellando las instituciones. Hay que ir al recinto y decirle eso, y después hay que dejarlos solos en la votación cometiendo el delito. Carrió, usted había hablado por estas horas de los dos poderes, si no me equivoco, los dos poderes mayoritarios, es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y de uno independiente, el Poder Judicial. Diana Conti, a quien usted también conoce muy bien, dijo que en la democracia la mayoría gobierna en los tres poderes. Eso es estalinismo. Ella forma parte de aquellos que creen en Stalin, el mayor dictador de la historia, que tuvo más muertos en los gulag, que son los pequeños y medianos agricultores, y en la gente ligada a la religión católica, más que el genocidio judío en Alemania. Ella es estalinista. Esa es la concepción de la democracia, dictadura de un hombre, de una mayoría, a la que también ascribe Zanini, secretario legal de la presidencia, que en realidad es el estalinista de esta historia. El que no le importa eliminar la Constitución, al que no le importa destituir y dominar el Poder Judicial, no son democráticos, no son republicanos, son estalinistas. Y en esto se asemejan mucho a los gobiernos facciosos militares. Los militares, obediencia debida, son estalinistas, y ellos también. Al final la naturaleza íncita de esos militares golpistas y de este gobierno es idéntica. Idéntica. No estoy hablando de los militares respetuosos de la Constitución, no estoy hablando de las Fuerzas Armadas a quienes quiero, digo, esos militares golpistas junto a civiles golpistas tienen la misma lógica de pensamiento y de acción que hoy tienen Cristina, Zanini, etcétera. Y lo tiene, esto es estalinismo, para que la gente, el que no estaba a favor de Stalin era un perseguido político, o era muerto, o era condenado a la Siberia. Es más, a Stalin se le suicidaron 3 mujeres, porque la tragedia familiar también rodea a estos personajes siniestros de la historia. A Hitler se le suicidó su sobrina, y algo parecido pasó con Mussolini. Personajes siniestros, o idénticos a mí o eliminados, por eso van por todos los medios, que son su espejo, eliminar de la libertad de expresión. Por eso quieren eliminar, se van a quedar con las propiedades de todos. Miren lo que hizo Putin en Rusia. Van a hacer quebrar a todos los diarios escritos de la Argentina independientes. La AFIP se va a meter en tu casa y te va a sacar la casa y te va a decir, ¿y por qué tenés 2 casas? ¿Por qué no tenés una? Mientras ellos van a ser los más ricos del mundo. Ayer me contaba alguien y me decía, esto es Putin. Efectivamente, ¿saben dónde terminó la revolución socialista en Rusia? Con los dirigentes del viejo Kremlin, dueños de la gran mafia rusa y los hombres más millonarios del mundo. Esto es igual. Sí, dueños de las empresas de petróleo, de gas. Así, todos dueños de todo, igual que ellos. Igual que Lázaro Báez, igual que Cristóbal López, todos en algún punto testaferros de la señora Presidente. Este es el modelo ruso. Muerte de periodistas, cierre de diarios y apoderamiento de la riqueza del país por parte de una oligarquía política. Carrió, gracias por estos minutos, por esta entrevista muy amable. Y mucha fuerza, y a la gente el 18, que si nosotros ayudamos, Dios ayuda. Y vuelvo a insistir, el presidente de mi partido, el presidente del bloque, la coalición cívica, van a firmar los documentos, estamos con la oposición,
En general no me saco fotos, pero si ellos no fueran, yo voy a estar. Pero los que tienen que estar son ellos.